Muy buenos días, qué bueno saludarlos nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Guillermo Rocha Fernández. Tengo el placer de participar de este grupo de estudio del Evangelio según San Mateo. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas con respecto al capítulo 4 de este hermoso Evangelio. Quiero que en los apuntes que estoy adjuntando hay mucha información al respecto, pero quiero empezar con algo muy importante. Nosotros a veces cometemos el error de que distanciamos los capítulos que aparecen en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto de que los distanciamos? Que pensamos que cuando termina un capítulo se acaba una historia, muere esa historia ahí y retomamos otra. Pero no siempre es así. Y en este caso particular del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, tenemos que hacer referencia mucho a cómo termina el capítulo 3. Esto es lo que comúnmente se denomina una perícopa, o sea, una idea completa de algo, una enseñanza, pero que no necesariamente está incrustada en un solo capítulo, sino que puede unir dos capítulos de la Biblia. Vemos cómo al terminar el capítulo 3, de acuerdo a lo que nos compartió el pastor Lino, vemos que las últimas palabras de nuestro Señor cuando es bautizado Jesucristo, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y quiero hacer mucho énfasis en ese tema porque el enemigo, Satanás, es el primer argumento que utiliza y casi que el único, el más fuerte, con el que va con toda contra Jesucristo para hacerlo caer. Quiere sembrar la duda y lo primero que siempre le dice cuando lo va a tentar es: si eres el Hijo de Dios, ¿en verdad eres el Hijo de Dios? Le pone como el picantico, la pimienta. Y tal vez nosotros lo dudaríamos un poquito si no nos acordáramos de esas hermosas palabras, como les digo, con que termina el capítulo 3. Este es mi Hijo amado. Confirmado, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como tal, empezó mal nuestro amigo Satanás. Ese señor empezó por el camino que no era. Quiero manifestarles que este capítulo número 4 está partido, digamos, en dos partes, en la que aparece primero la tentación de Jesucristo y después de ella el inicio de su ministerio. También teníamos tal vez una idea errónea, no sé si todos o algunos de nosotros, que el que lleva a Jesucristo al desierto para tentarlo es Satanás. Y vemos muy claramente que no es así. En los versículos que estamos analizando del capítulo 2, vemos claramente cómo en el versículo 1 dice que el Espíritu fue quien llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado. Esa palabra espíritu está en mayúsculas y al estar en mayúsculas nos confirma que es el Espíritu de Dios. Entonces, borremos un poquito esa idea que tenemos de que fue Satanás el que llevó a Jesucristo. Miren, yo les digo que Jesucristo todo lo que hizo por nosotros, lo hizo por voluntad propia, porque Él quería. Y desde el comienzo de su ministerio, porque este es el punto de partida de su ministerio, el bautismo y la tentación, Él lo hace todo por gusto propio, no porque el enemigo lo obligue, como a veces podemos pensarlo. Entonces,
Jesucristo aparece y es tentado, pero entonces podemos preguntarnos, oiga, pero si ese es el Hijo amado de Dios, entonces ¿para qué lo lleva para tentarlo? Y tenemos que ver que no les voy a nombrar versículos en este momento porque quiero que ustedes se tomen el trabajo de leer el capítulo, que se tomen el trabajo de leer los apuntes que estamos adjuntando y ahí sí, si quedan inquietudes, pues las plasmamos esta noche y las trataremos de resolver. Pero entonces, como les decía, es Jesucristo llevado por el Espíritu de Dios. La vida de Jesucristo aquí en la tierra fue una vida en la que se plasmaba el ejemplo de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos asumir toda nuestra vida y especialmente esos momentos difíciles cuando atravesamos por nuestros desiertos. Sí, nosotros atravesamos muchos desiertos. No sé cuál sea el tuyo. No les voy a contar cuál es el mío. Pero cada uno de nosotros hemos atravesado por esas situaciones en las que estamos débiles, en las que Jesucristo, por ejemplo, después de 40 días y 40 noches, la primera tentación que recibe es comida. Entonces veamos cómo nuestro Señor, hablando de nuestro Señor como Creador, Dios Padre, permite y lleva a Jesucristo a una situación para que nos enseñe cómo debemos actuar. Vemos cómo nuestro Señor siempre argumenta en todas las respuestas a las propuestas que le hace el enemigo, Él argumenta la palabra. Pero qué curioso, el enemigo también. El enemigo hace referencia a la palabra de Dios y miren ustedes que lo hace en una forma con la idea de confundir. Qué gran diferencia. Cuando Jesucristo la utiliza, lo hace es para enseñar, para guiar. Entonces, si vemos esta situación, las citas bíblicas utilizadas por Satanás, por ejemplo, cuando él le dice que se lance, que los ángeles lo van a recoger, cita una cita bíblica muy conocida en el que está en el Salmo 91, versículos 11 y 12. Quiero leérselos en esta oportunidad. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero si la analizamos y vemos lo que el enemigo le dice a Jesucristo en el momento de tentarlo, él omite una parte. Le quita algo muy importante y es esa frase que dice que te guarden en todos tus caminos. Una de las grandes enseñanzas que nos deja esta situación de la tentación de Jesucristo es que el enemigo siempre va a utilizar la palabra de Dios, pero no la va a utilizar tal cual es. Siempre le va a quitar o le va a poner. ¿Coincidencia? Con algo que sucede hoy en día en algunas de nuestras iglesias, en las que se toma la palabra de Dios, se le quita, se le añade, se le acomoda. No, por eso es que estamos tomando este curso. Por eso es que estamos tratando de aprender por qué, qué quiere decir cada palabra que está en el Evangelio o en los diferentes libros de la Biblia, para que no tengamos que, perdónenme la expresión, tragar entero y nos lleven por vientos que no deben ser. Yo creo que es muy importante ver cómo nuestro Señor Jesucristo, después de ser tentado, después de que el enemigo utiliza las mejores artimañas en las que dice que le pone la tentación de la comida, del poder, de la vanagloria, lo lleva a lo fácil. Así es como caemos nosotros también a veces, pero
después de pasar por todo eso, de sortearlo como lo sorteó en esa forma espectacular en que le contesta, siempre, como vuelvo y le repito, haciendo énfasis en la palabra y sin cambiarle nada, siendo Dios hecho hombre. Había podido adicionarle algo, pero no lo hace. Esa es la enseñanza también que encontramos, que nunca debemos cambiar la esencia hermosa de la palabra de Dios. Jesucristo termina la tentación, sale del desierto y empieza su ministerio. Empieza a conformar su equipo de trabajo y a los cuatro primeros que llama, son dos parejas de hermanos. Tan raro, ¿cierto? No. Él quiere también enseñarnos que en familia debemos seguirlo a Él, que debemos dejar esos trabajos que nos generan de pronto algo muy importante y que lo cambiemos por un crecimiento y algo que nos deje el crecimiento espiritual. Dicen que su fama creció, fue hasta Siria y que le llevaban toda clase de enfermos. No sabemos hasta qué punto nosotros podamos estar enfermos y no lo sabemos. Hoy en día se utiliza mucho una palabra debido a la pandemia que vivimos. La palabra es que somos asintomáticos, o sea que no sentimos el mal que tenemos. ¿No será que nosotros somos de esos asintomáticos y que el pecado nos lleva, nos maneja y no sentimos? Por eso yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta las diferentes facetas que estoy consignando en el documento que les adjunto y que pensemos que todo en la palabra de Dios es para enseñar. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue para enseñarnos, para darnos un ejemplo. Espero que se tomen el tiempo que les digo para primero ver este video, segundo para leer los apuntes que les adjunto, tercero para leer el capítulo completo, ojalá en diferentes versiones, y que esta noche podamos encontrarnos para, si quedan algunas dudas, poderlas ampliar, poderlas discutir, analizar. Yo espero que nos volvamos esas personas que queremos saber por aprender, por fortalecernos, y que busquemos la forma de que siempre la palabra de Dios sea el mejor argumento. Hay una pregunta que yo les hago al finalizar el estudio, y es que ¿qué tan a menudo utilizamos la expresión que nuestro Señor Jesucristo utilizó? Esa expresión que dice, escrito está. ¿Será que nosotros sí la utilizamos? ¿O será que dejamos todo como volando un poco y nuestras respuestas simplemente se limitan a pensamientos de hombre, mas no al pensamiento y la hermosa expresión escrita de la palabra de Dios? Los espero esta noche. Espero que podamos compartir una hora de muy buena alimentación espiritual. Dios los bendiga.